Bueno, Alfredo es, todos sabemos, un honor, todos los que están acá lo conocen. Es un honor que nos hable. Alfredo, algo vamos a decir de él, autor de 3 libros, es un maestro del psicoanálisis. Eso yo creo que es lo principal. Es un maestro del psicoanálisis que tenemos, algunos tenemos el honor de estarlo escuchando desde hace muchos años y siempre aprendemos. Eso es lo que yo creo que es valioso, que siempre nos trae cosas nuevas y siempre aprendemos. Así que bueno, no voy a nombrar mucho del currículum, ocupó todos los cargos posibles y en todo su desempeño importantísimo en la DEVA y ha escrito desde los libros a trabajos en revistas internacionales, nacionales, donde quiera. Así que, más presentación, Alfredo. Ya, creo que eres un maestro, soy yo, sos un maestro. Cuando uno es muy viejo, el problema es ese. No todos son maestros. Un día fui a visitarme un programa de televisión y leyeron el currículum del viejo que hablaban de que yo no era tan viejo. Cuando terminaron de leer el currículum del viejo, se acabó el programa. Y yo me corté hasta allí, puse la caripela, le escuché todo el currículum, había sido de todo el hijo de su madre, porque empezó a los 18 años a tener cargos y desde entonces, yo creo que yo creo que debe haber incluido hasta su primera experiencia sexual en el currículum, porque era larguísimo. Cuando llegó al año 75 ya estaba agotando el tiempo. Yo me di cuenta que había ido totalmente al fuerte de este lugar lejísimo, pero por eso Horacio me ha hecho el favor de no decir casi nada, porque si no hubiéramos escuchado nada más que cosas que Solo que eres un maestro. Como realizamos. Les preguntamos a los que están en pantalla si escuchan bien la... Levanten el dedo. Levanten el dedo si escuchan bien. Alfredo, ¿nos llega? Sí, Más o menos. menos. Más o menos, Sí, dice. no, es que no Más o menos. Entonces que cambie de lugar. Escuchamos bien, nos gustaría tenerlo más en cámara, Alfredo, porque lo vemos ahí entre todos, chiquitito. Es imposible, Alfredo, Todas las llaves del infierno. porque hay una sola cámara y no se dirige al disertante. Ah, bueno, está. Pero, si alguien me hace acordar después de llevarme tenemos que hacer el rompe de vasos de agua por cuarta vez. Dice que roban mucho teléfono. ¿Abro nomás? Sí. Bueno. Esta vez escribí prolijamente lo que iba a decir, porque quería poner todo lo que les quería decir y espero que el tiempo nos alcance. Supongo que sí, porque son 12 páginas, no es tanto. Pensaba en qué decirles hoy para señalarles el punto en que el psicoanálisis es único y se distingue de todas las otras formas de terapia, que no encontré mejor puerta de entrada que comentarles un artículo con un material clínico que nos muestra a Winnicott trabajando y pensando y mostrando cuál es su actitud frente al paciente y al análisis, y de dónde saca sus dudas, sus reflexiones, siempre nuevas en cada caso, y poder inferir qué era realmente lo importante para él cuando encaraba un proceso psicoanalítico. Me inspiró justo un paciente que di de alta y que lo único que me dijo
muy emocionado fue: Alfredo, cambiaste mi vida. Eso me hizo ver qué es lo que diferencia el psicoanálisis de las otras técnicas. Esos cambios sutiles que se van produciendo en la personalidad de uno y que solamente el psicoanálisis es capaz de producir, junto con la vida que también, a fuerza de empujones, a veces también nos cambia. Vamos a partir de lo que nos relata en un artículo suyo de la madurez, poco estudiados: Sueños, fantasía y vida, que suele plantear problemas muy hondos que pasamos en general por alto para quedarnos con aquellas ideas que no nos exigen un esfuerzo intelectual y que no nos obligan a una suerte de reflexión filosófica a fin de dilucidar no solo lo que dice Winnicott, que eso es bastante fácil porque escribe muy claro, sino qué quiere decir más allá de las palabras, qué dirección señala y por qué lo dice, lo que es mucho más complejo. Winnicott es un pensador muy complejo que escribe muy claramente. Podemos entender fácilmente lo que dice, pero no lo que quiere decir. De alguna manera, eso es importante. Además es un autor para no ser repetido, porque no tiene nada para repetir uno. Cuando uno repite las cosas de Winnicott, lo está transformando en una mercancía, en un artículo que no sirve para nada. Decía Heidegger que lo que decíamos tenía en sí el regalo de lo no dicho, en un libro que se llama ¿Qué significa pensar? Y agrego yo que en el caso de Winnicott nos obliga a pensar en búsqueda de un sentido, para hacerlo nuestro y tratar de ir más allá, en lugar de repetir lo repetible que nunca es esencial. En este artículo, que parte de un material clínico, podemos imaginar a Winnicott poniendo todo de sí, usando al máximo su capacidad de identificación y de relación con el otro, que destacara Masud Khan, y mostrando muy de cerca la delicadeza, la profundidad y la complejidad de su pensamiento, reflejando en su actitud ante el paciente y ante la vida, que señala con absoluta claridad en el memorable relato de los orígenes de la vida psicológica que nos regala en La naturaleza humana, y les aconsejo leer. El libro de apuntes que siempre actualizaba y donde queda reflejada esa actitud ante el paciente y ante la vida, que es lo que me aproximó y me aproxima a él y a su obra, y es lo que creo que perdurará de ella. Aquí revela su escaso interés por el virtuosismo técnico que nos aleja de la persona del paciente y nos encierra en nuestro propio narcisismo. La técnica la da por supuesta, pero otorga un valor esencial al uso que hacemos de ella, al para qué, y pone en un primer plano su capacidad vivencial para adentrarse en lo nuevo, lo que estaba más allá de las fronteras de lo conocido, utilizando una relación que aspira a llegar a nivel del encuentro con el otro que él llamaba identificaciones cruzadas. Cada paciente es para él un caso único, como todos y cada uno de los pacientes, y como es él como psicoanalista, diferente con cada uno, lo que me recuerda su célebre frase: si una madre tiene muchos hijos, es muchas madres. Aquí Winnicott, en este caso, para horror de sus colegas, utiliza diferentes frecuencias de sesiones, y las sesiones tienen una duración indefinida a priori. Duran 2 horas o más, hasta llegar a un punto que le resulta satisfactorio, porque capta que para el paciente en regresión también lo es. Reflexionando sobre lo acaecido con la paciente en cuestión, se permite establecer una diferencia esencial entre los sueños,
ligados estrechamente a la vida, a la creatividad, que desde Bergson se asocia a la vida misma, que es duración, que es permanente innovación, permanente creación, en la cual todos los instantes son únicos e irrepetibles, y el fantaseo como actividad disociada, monótona, repetitiva, en la cual el sujeto hace todo sin hacer nada, tan cercano al delirio, en donde se vive otra vida que no se vive, poblada siempre de lo previsible y conocido, donde todo se realiza ya sin temporalidad y que empobrece la vida misma. También lo distingue de la fantasía ligada a la actividad imaginativa, estrechamente ligada a la vida vivida de cada uno. Esto también me recuerda la distinción que la escolástica hacía entre la fantasía como sustituto de la acción, que reemplazaba a la acción, y la fantasía como preparatoria para la acción, cargada de vitalidad y que va variando para hacerse realizable. Eso me llevó a preguntarle, ¿cuál es la finalidad del análisis? ¿Qué lo hace distinto a todas las otras técnicas utilizadas? ¿O qué le da aún hoy, que está en crisis y que se ha disgregado en múltiples tribus que exigen su espacio, qué le da su razón de ser? ¿Qué es la diferencia inclusive desde Freud de las demás técnicas sugestivas o coactivas que quieren modificar la persona desde afuera, imponiendo conductas obligatorias, transformándonos en perros pavlovianos? Y quizá una forma de ver con claridad las diferencias es examinar a Winnicott trabajando con una paciente esquizoide, volada entre comillas, que pasaba gran parte de su vida perdida en un fantasía improductivo, en el cual ocurría todo ya, mientras en realidad no ocurría nada. Ese fantaseo, ese soñar despierta, perturbaba toda su vida y muy pegado al material, le permite a Winnicott arribar a la conclusión que en su momento le comunica de que, esto dice Winnicott ahora, hay una diferencia esencial entre el fantaseo y las alternativas de los sueños por un lado y la vida real y la relación con los objetos por el otro. Allí, en determinado momento, le dice a la paciente que en los sueños la diferencia está en que en los sueños hay poesía. Muy linda la forma en que metafóricamente se lo dice. Winnicott usa mucho la metáfora para acercarse a comunicarle al paciente lo que ha captado de lo que le está pasando, de lo que está vivenciando el paciente. Y en el fantaseo no, señalándonos de paso ese espacio de creatividad, que es el espacio potencial que llamamos transicional, es donde emergen el juego espontáneo, los sueños, donde las palabras se hacen poesía y los sonidos música, y que se inicia todo esto en ese espacio virtual entre el infante y la madre, donde más tarde crearemos nuestro primer objeto, nuestra primera posesión no yo, el objeto transicional. Y a partir de allí, luego que el objeto en sí pierde importancia, dará lugar al nacimiento de ese universo simbólico que se abrirá en el juego, en la cultura, y seguirá siendo eje de nuestro mundo. Aborda el difícil trabajo de identificarse profundamente con ella para permitirle vivenciar las diferencias y ayudarle a rescatarse de esa vida disociada del fantaseo, del soñar despierta, que absorbe energía y no contribuye al soñar ni al vivir. Y cuando la paciente se va convirtiendo en una persona completa hacia el fin del análisis, ver cómo el fantaseo disociado
se transforma en imaginación relacionada con los sueños y con la vida y con la relación con la realidad. Como verán, no hemos hablado de síntomas, porque él decía que la existencia saludable hasta era compatible con algunos síntomas, que había cosas más importantes en la vida, ¿no es cierto? En verdad, que en sus primeras relaciones con su madre, dice él, se estableció una pauta, y tales relaciones cambiaban con demasiada brusquedad o demasiado pronto, de muy satisfactorias a muy desilusionantes, y dieron lugar a la desesperación y al abandono de esperanzas en relación al objeto. Su padre nos dice, se ilusionó al principio, pero no vio su potencialidad masculina. Ella era la menor, con hermanos varones mayores que se las arreglaban solos, y se encontró con un mundo ya organizado cuando entró al cuarto de los niños, adaptándose por su misión, constituyendo una pauta de acatamiento. Acá nos dice Winnicott, los juegos le resultaban insatisfactorios porque no hacía nada más que esforzarse en representar el papel que le asignaban, y los otros veían, y se quejaban por eso, que no participaba en forma activa. Creo que escribió en el libreto. Se fue agotando su creatividad, se vio forzada a adaptarse por acatamiento al deseo de los otros, como ya en los comienzos le había ocurrido con su madre, perdiendo la oportunidad de ser original. Luego los otros también esperaban cosas de ella, y ella se esforzaba por complacerlos. Pauta de supervivencia de los comienzos de la vida, consolidada por sus experiencias posteriores. No me meto con esto de la potencialidad masculina porque tendría que hablar de lo que es el elemento femenino y el elemento masculino puros en Winnicott, que es otra historia. Se fue así convirtiendo en una de tantas personas que no sienten que existen, y mientras intervenía en los juegos, se observaba a sí misma jugando automáticamente, y se dedicaba luego a fantasear mientras jugaba y se enajenaba en su mundo de fantasía improductivo, mientras se miraba como desde afuera, participando en los juegos, como observando a una ajena, dice Winnicott. Logró así construir una vida en la cual, en lo más importante de ella, se generaba en una brecha entre su actividad automática y ese estar perdido en su fantaseo, en donde conservaba su omnipotencia, haciendo cosas maravillosas como caminar con unas nubes rosadas en estado de disociación, cuando en realidad no ocurría nada. La temporalidad se estrechaba en un presente actual, en que las cosas que imaginaba eran en el mismo momento, pero en realidad no ocurrían. Cuenta dos sueños. Uno, que tenía un hijo cuyo padre era un zoquete, descubriendo que siempre había tenido imaginariamente un hijo de 10 años, en ese mundo de fantasía, ¿no? Para el que era una niña, para la cual tenía que vestirse adecuadamente, cuando en realidad nunca tuvo un hijo. Comienza diciéndole a Winnicott en esa sesión si le parece que es adecuada la ropa que tiene, o le parece que está vestida como una chica mucho más joven, no como una mujer de su edad. Y empiezan a indagar y terminan viendo que no está vestida como para su hija de 10 años, que en realidad no existía. En realidad, sí.
Luego el segundo, aparece un odio hacia su madre porque la privó de hijos, agregando que el padre de su hija era el marido de su madre, su padre. Aquí Winnicott podía haberse perdido tratando de interpretar un complejo de Edipo que no era lo más importante. Lo importante era su disociación. Por supuesto, la actividad disociada que siguiera su personalidad es lo que le importa a Winnicott, y no ese supuesto complejo de Edipo y los sentimientos de odio asesino y de miedo que como consecuencia al proyectable que surge. Este ruido también debe haber salido, ¿sí? Dando la impresión de un hombre enérgico. Acá nos dice, la diferencia entre el soñar despierto y el soñar, que es vivir, es que el fuego creador se vincula con el soñar y el vivir, pero en esencia no pertenece al fantaseo que ocurre cuando, como nos dice la paciente, no hago nada y que me hace sentir que no existo. El trabajo en sesión tuvo un importante resultado. Me enseñó que el fantaseo obstaculiza la acción y la vida en el mundo real exterior, pero mucho más obstaculiza el soñar y la realidad psíquica personal interna, el núcleo viviente de la personalidad individual, dice Winnicott. Y nos muestra también cómo él aprende con los pacientes. El paciente aprende y él también. Descubre aspectos esfuerzos nuevos de la realidad vivida por el paciente. Lo transporta a él y lo hace pensar y descubrir nuevas posibilidades. Y aquí, abordando el tema de la creatividad, desarrolla su precondición, que denomina lo informe. Lo informe es ese estado que no se ha configurado y precede a la creatividad, en que hay en uno una absoluta disponibilidad, múltiples posibilidades que estimulan a crear. Estar en barbecho, lo dice Mazurka. En barbecho está el terreno que ha sido arado y que está preparado para que se ponga cualquier cosa en él. Así me enteré, porque yo no soy hombre de campo, porque no son unas zambas, pero... Y tiene la oportunidad de abordar ese tema con esta paciente a propósito de una tela a la cual, si se le aplica un molde y se la corta y cose, se transformaría en un vestido. La palabra clave, dice él, que había que llevar de vuelta al sueño era lo informe, porque así es la tela, antes de que se le aplique el molde, se la corta y se la cose. Porque trae un sueño diurno, que Winnicott aborda y le dice que lo va a tomar como un sueño, otorgándole un movimiento. Un vestido es un vestido, le dice, pero la potencialidad que tiene un género, antes de que se le aplique el molde, puede servir para representar su personalidad y el establecimiento de sí misma. El ambiente de su infancia pareció no permitirle ser informe. Al contrario, se sentía que debía moldearla y cortarla en formas concebidas por otros. Sintió ira en ese momento y en la siguiente sesión dijo que la palabra clave era identidad. Otro tema que los psicoanalistas hemos dejado de lado si leemos los materiales clínicos que se publican habitualmente, que no voy a criticar porque son todos mis amigos los que escriben en su libro. Durante todo el tiempo tuvo temor de perder su identidad, de ser moldeada, y usa la metáfora una vez más en dos dimensiones.
primero toma el fantaseo del traje como un sueño. Y segundo, le dice que ese estado de disponibilidad uniforme es la tela antes de que se le aplique el molde y se le dé forma y convertirse ella en el proyecto de otro. Luego afronta el temor de la paciente de repetir la pauta y empezar a hacer cosas para complacerlo a él. Y no porque surjan de ella misma, de nuevo miedo a perder la identidad y reemplazarla por esa pseudo-identidad protética, el falso ser, el falso sí mismo. Este es un punto importante en el análisis, porque en este punto es muy probable que el paciente adopte esa pauta de sumisión, no de sometimiento, de sumisión, en relación con el analista. Y seguro que todas las interpretaciones que uno le hace las acepte y adecue el material a la interpretación, lo que nos lleva a perdernos nosotros también, además de crearnos una maravilla porque tengamos todas las interpretaciones, porque no voy a decir siempre que sí. ¿Y quién resiste la tentación de sentirse un fenómeno un rato? Es difícil. Hasta que uno se da cuenta, no soy un fenómeno, soy un boludo. No me doy cuenta que me dice que sí. Porque tiene una actitud de sumisión como tuvo con la madre, como tuvo con los hermanos, etc. Me dice sí. Como los perritos del taxi. Eso. O sea, que hay que tener mucho cuidado. Porque el paciente va a usar en determinado momento esa parte de sumisión en relación con el analista de la transferencia. Concluye diciendo, resultaba claro que sentía la nostalgia, esto es importantísimo, por la certidumbre de la falta de enfermedad y una gran ansiedad por la incertidumbre que acompaña a la libertad de elección. Eso es muy importante. Nosotros muchas veces nos olvidamos que la patología que encontramos en el enfermo es la mejor solución que el enfermo consiguió para resolver sus problemas solos. Y que abandonarla por una hipotética situación mejor es todo un tránsito muy difícil, que como dice Willico, únicamente la confiabilidad que el analista puede generar en el paciente lo lleva a animarse a hacer una cosa así. Abandonar esa pauta que le da certeza por una que lo enfrenta con la incertidumbre propia de la vida. O sea, la finalidad de este análisis parece estar centrado en ayudar con él a la paciente a instalarse como persona total, a consolidar su identidad, a recuperar su autenticidad, su espontaneidad, su creatividad, el mirar todos los días el mundo con la propia mirada. Nada más que eso. Y la consolidación de la diferencia entre las actividades disociadas, carentes de vitalidad y de poesía, y aquellas actividades relacionadas con la vida vivida, la vida personal de cada uno, y la expresión de ese ser verdadero a través de la transicionalidad, en donde lo que concibo y lo que encuentro se amalgaman, constituyendo esa área del sueño, del juego, de la cultura, y en última instancia, de un mundo personal, el ámbito de una existencia creativa, con un predominio de la conducta motivada, nacida desde adentro, sobre las reactivas que son reacciones a las propuestas y los requerimientos y deseos de otros, ajenas en su origen, y la adquisición de la capacidad de poder responder en esa área y reaccionar ante los estímulos propios de la vida después, sin deformarse, sin perder esa autenticidad. Quizás sea este el punto en que el psicoanálisis se distancia de todas las demás técnicas psicoterapéuticas. Y como veremos ahora, eso ocurre desde Freud. Después el psicoanálisis yo creo que se fue extraviando todo lo que tuvo.
eso es una opinión personal mía. Desde sus orígenes mismos, en donde siempre el psicoanálisis estuvo ligado a la recepción muy larga de una historia, como dice Rilke. Y volviendo a las raíces, pienso que quizás perduran hoy, conservando su validez, todas las metáforas freudianas acerca del psicoanálisis. Primera, la más mentada es la que opone el psicoanálisis que actúa per vía di levare, permitiendo que se revelen contenidos internos del paciente, a la sugestión, que actúa per vía di corre, como la pintura, poniendo al paciente algo ajeno a él, heterólogo. Segundo, la que compara el proceso analítico con una partida de ajedrez, diciéndonos que en el análisis, como en el ajedrez, solo podemos conocer algunas aperturas y algunos cierres, pero que el curso del análisis es algo que nos va a enfrentar con lo inédito permanentemente. Tercero, la más discutida, el analista espejo, donde advierte que el analista debe reflejar lo que le acontece al paciente sin mezclar los propios deseos, ideas, sentimientos o propósitos. Pero es un espejo sensible y compasivo al que se refiere Freud. Cuarto, el papel del proceso intelectual en el análisis. Yo creo que Winnicott nos dice que el intelecto a veces se disocia, está disociado de la actividad y de la unidad, rompe la unidad psicosomática. En los pacientes esquizoides te piden razones de lo obvio, porque tienen un pensamiento totalmente, un intelecto totalmente disociado. Últimamente, o sea, en los últimos 50 años más o menos, las interpretaciones que yo suelo leer en los trabajos, algunas veces tuve que discutir esos trabajos y siempre los traté con mucho respeto, no les dije esto nunca, ahora se los digo por todo lo que no dije. Las interpretaciones que se le hacen apelan al intelecto del paciente, no a tocar al paciente, no a acceder a, de alguna manera, permitirle acceder a sus propias vivencias. Le proporciona un conocimiento intelectual. Yo soy tal cosa que... Y además siempre uno es el protagonista de todas las telenovelas. Es un poco, uno es una especie de Andrea del Boca, donde todo le pasa a uno, ¿viste? En la novela de Andrea del Boca le pasaba todo, le pegaban, le violaban, la besaba, se casaba, después tenía hijos, te pasaba todo. Nosotros somos un acompañante, no somos protagonistas en el proceso analítico. Tenemos que saber qué lugar ocupamos en la transferencia para saber desde dónde estamos operando, pero no para decírselo permanentemente al paciente. No es necesario transmitirle el partido, como lo está viendo. Me hacen recordar a un pariente mío que era muy miope, íbamos juntos a la cancha y él llevaba una radio fija para escuchar el partido, porque como no veía el carajo, sabía lo que pasaba por lo que decía él. Y transmitía a veces, decía, avanza, mira, gol, decía, no, negro, está por la mitad de la cancha, le decía yo. Lo hacía callar a veces porque la gente nos miraba a los dos. Los dos son locos. O sea, el uso del intelecto en el análisis lo despacha con un solo ejemplo. Freud nos dice, explicarle al paciente por qué le pasa lo que le pasa equivale a mostrar el menú a un hambriento. Lo que vale también, a mi juicio, para las interpretaciones explicativas y cuánto desalienta también a quienes quieren inducir a una paciente histérica a tener sexo pensando que con eso resuelven su problema. Olvidando, dice Freud, que la represión patológica que genera esa incapacidad es un mecanismo inconsciente.
negando la existencia del inconsciente, nada más, nada menos. Sexto, cuando justifica el análisis de prueba, diciendo que en los comienzos del análisis se completa el proceso diagnóstico, porque al ritmo se lo conoce al caminar, decía él. Tenía mucho ingenio para transmitir con una metáfora lo que quería decir, ¿no es cierto? Ahora, entraré de nuevo en Winnicott y el psicoanálisis. Cuando me preguntan, yo no soy un winnicottiano, yo soy un penseirano a mi pesar, porque muchas veces estoy en desacuerdo conmigo mismo. Lo que rescato de Winnicott y lo que sí coincide es la actitud que tiene ante el paciente. En ese no saber frente a cada análisis, el poder privilegiar, el convivenciar con el paciente y el poder registrar la capacidad de identificación que destaca mucho Harry Gamsey, analizado de Winnicott, que hablaba de esa tremenda capacidad de identificación que tenía Winnicott. Y constituye la base, porque el psicoanálisis parte fundamentalmente de las vivencias del paciente, de lo que el paciente vive. Es absolutamente singular lo que el paciente vive o está viviendo en ese momento. Sus aportes, que se fueron afinando con los años, nacen de su intuición fundamental, que lo hace concebir a cada ser humano como un ser único, en cuyo eje está ubicada su vida, que es su vida vivida, no el biológico, sino la vida vivida, por cada persona concreta con una historia personal única. Esto lo explica muy bien en la naturaleza humana, que les aconsejo que lo vuelvan a leer. Cuando él habla de la personalización y dice que uno va haciendo suyo su cuerpo en la medida que las sensaciones que provienen del cuerpo, que al principio se viven como viniendo del mundo exterior, como un trueno o un rayo, si viene un rayo no seguís pensando, pero cuando le podemos otorgar un sentido. Y el hombre lo plantea desde el principio, es un buscador de sentidos. Él dice que es muy importante, es en el artículo de 1945, es muy importante la comprensión. La comprensión es la captación de un sentido, precisamente. Cuando uno le encuentra un sentido a algo, lo puede hacer suyo. Este momento iniciático, que Manuel Levinas define como la hipóstasis del existente desde la existencia anónima del menos ser al yo soy. Él tiene un artículo, y bueno, tiene un artículo que se llama Ergo Sum, en exploraciones psicoanalíticas, donde habla del surgimiento del existente en determinado momento, ni más ni menos. Lo particular prima en su trabajo. Lo que él llama la verdad poética, apta para referirse a experiencias humanas únicas y que distingue de la verdad científica a la que se llega mediante abstracciones y generalizaciones, y que interviene después tratando de hallar algunas verdades comunes susceptibles de ser generalizadas y de tener una generalización siempre provisoria. Quizás sería bueno leer su breve autobiografía, en la cual nos dice cosas que nos sorprenden. Por ejemplo, esta me toca más porque, por razones de edad, discúlpenme, cuando dice, oh Dios, haz que esté vivo cuando muera. No queriendo perderse ni esa experiencia última. Y algunas biografías muy buenas, como por ejemplo la de Adam Phillips, para reencontrarse con ese hombre afable, amigo de Herbert Reed, el filósofo y crítico de arte que propugnaba una educación por el arte,
el músico que se lanzaba a cantar con mucha afinación o a tocar el piano con entusiasmo, o que se perdía en la lectura de los poetas metafísicos ingleses, que admiraba Coleridge y que tanto valor le otorgaba a la transicionalidad. Ese mundo personal propio, conformado por lo que creo y lo que tomo, recreándolo y haciéndolo mío, y que debe ser respetado y nunca violado. Y una mención breve también, que viene bien, y si no hago ningún comentario, a la democracia, que concibe como la forma de gobierno apta para las personas maduras, para los hombres libres. Y cuando apuntando al mismo sentido, define al sí mismo, al ser como la persona, no como una instancia psíquica, ni como un contenido de la mente, como le aclara su traductora francesa Janine Kalmanovich, que no sé por qué me quedó el nombre, porque es al pedo que lo sepa, pero yo tengo la cabeza llena de información inútil. Me acuerdo como si fuera hoy cuando lo vi ganar a Leguizamo su primera carrera en el Hipódromo de La Plata. Yo transmitía en el Hipódromo de La Plata, así que verlo ganar a Leguizamo, que era mi ídolo, que nunca iba a correr a La Plata porque por distintas razones. El Hipódromo de La Plata es una recta muy corta y Leguizamo corría de atropellado y tenía muy pocos metros para acomodarse. Pero ganó 2 carreras, cuando yo no podía creer. Son experiencias únicas. Por eso no se olvidan. Por eso no se olvidan. Lo que pasa es que no me olvido tampoco de otras experiencias que son las cuentas, pero no importa. A ese hombre con mucho sentido del humor, que aparecía un día sentado en la ventanilla de su automóvil manejando sus pedales con un bastón y que modestamente señalaba que si algo esencial decía, seguramente ya lo habían dicho antes los poetas y los filósofos. Eso le permitió utilizar con soltura la metáfora y la paradoja, como lo hacía su contemporáneo Chesterton, y como lo hacía también Bernard Shaw, el célebre interlocutor de Chesterton. En su época de juventud no había televisión. Y había una polémica que siempre tenían Chesterton y Bernard Shaw. Uno escribió un artículo y el otro lo ridiculizaba y lo criticaba, y a su vez escribió otro artículo esperando que el otro le contestara, porque si no, no tenía gracia. Se necesitaban uno al otro, eran amigos. ¿Sabes? Entonces, a la semana siguiente venía el artículo que contestaba al de Bernard Shaw y lo escribía Chesterton. Pero ese Chesterton se iba al pub y pasaban una mala situación económica. Entonces, la mujer lo encerraba con llave en el escritorio y le decía que hasta que no escribiera un artículo y se lo pasara por debajo de la puerta no lo dejaba ir al pub. Así que esa es una época también. Minas bravas de gran corazón, que los bailes de Laura peleaban cada cual defendiendo su amor y espectáculo. Que muestra su gran agudeza clínica, como en el abordaje de otro paciente que nos relata en realidad el juego. En realidad, otra cosa. Winnicott es gerundio. Piensa en gerundio. Y no siente que yo existo, sino que estoy existiendo. La vida es la que está pulsando, está en movimiento. Y el libro se llama Playing, en realidad, no play. No se llama juego, sino jugando. Porque para él es muy importante ir jugando. Como también él dice que no importa que lo que uno crea sea un pastel que la mujer hace en su casa o el hombre hace en su casa. En mi caso, que soy amo de casa, a veces luego eso me sale como el culo, entonces no lo puedo poner como ejemplo. Pero dice, uno es creativo en el momento de crear, en el acto creativo no es lo que crea es secundario. Lo que crea es lo que ofrecemos después, que puede tener o no el reconocimiento de la gente. Pero es como un producto de un acto creativo. Yo me siento creativo en el momento que estoy creando, no cuando ya creé y miro lo que hice.
a un paciente que en un momento dado no sabe por qué le dijo: oigo hablar a un hombre, pero escucho hablar a una mujer. Eso sorprende al paciente, que estaba en el momento de ser complaciente, que reacciona rápidamente diciendo: sí, estoy loco. Pero Winnicott le dice: no, el loco soy yo. Yo oigo hablar a un hombre y escucho hablar a una mujer. Le dice ni más ni menos, sin necesidad de decirlo así, que en la transferencia es ese medio enloquecedor, que la locura no es de él, es ajena. Que había un medio enloquecedor que lo veía él por escuchar, siendo él lo que no era. Esa compleja interpretación que hubiera dado 20 vueltas y que el paciente hubiera aprendido de memoria, la reduce a decirle: no, el loco soy yo. Escucho que oigo hablar a un hombre y escucho hablar a una mujer. Sería el problema, lo tengo yo, no vos. O sea, el medio ambiente en que viviste tenía el problema, no vos. Esa es una interpretación que no es heroica, porque en general acá habíamos dicho: yo soy la parte suya que está haciendo tal cosa, y ahí escribimos un trabajo con una interpretación célebre. Yo he escrito unos trabajos así con interpretaciones célebres, y les confieso, después de muchos años, que no sirvieron para un carajo, para nada. Esas interpretaciones célebres me servían a mí para sostener mi autoestima, seguramente, mientras analizaba el paciente. Exigían para supervisar. Y a veces no, las supervisiones eran, no voy a decirlo, para mí tuve el lujo de supervisar con David Lieberman. Era una maravilla. Con David escuchábamos, porque como yo soy guitarrero y él era concertista y piano, salvo la distancia, pero teníamos muy buen oído, teníamos los dos. Poníamos la grabación y lo tirábamos al suelo. Esa era la supervisión. Con la oreja pegada a un altavoz enorme que tenía, un parlante enorme. En esa época no había esos microparlantes. Y escuchábamos los matices de voz, porque, entre otras cosas, habíamos descubierto que en los momentos depresivos hay una claudicación de las cuerdas vocales y el tono de la voz se hace ligeramente más grave. Hay que captar mucho el matiz. Cuando el paciente se enoja es más fácil porque se hace mucho más alto, las cuerdas vocales se tensan y nos grita. Bueno, sí, ahí nos damos cuenta. Pero a veces no nos grita, pero la voz se hace más aguda, porque las cuerdas vocales se tensan por el enojo o por la excitación. En cambio, cuando empieza a aparecer lo depresivo, una de las primeras señales es el colapso de las cuerdas vocales. Entonces preveíamos que se estaba por producir una depresión. Tuve esa suerte. Y tuve otra desgracia que me decían que le tenía que decir al paciente el día lunes, y yo estaba supervisando una sesión del día jueves. El jueves al lunes lo podían haber violado, podía haberse divorciado, podía haber perdido el empleo, y yo le seguí interpretando lo que me había dicho el jueves, que era una locura. Y me decía que tenía que decir las palabras exactas. No me olvido más, porque hay una paciente que con toda razón rechazaba todas mis interpretaciones, entonces recién empezaba y me equivocaba seguramente la mayoría de las veces. Me decía: no. Era una maestra de escuela de provincia, a la cual él pretendía que yo le interpretara. Ella ponía mi pene en su boca y lo masticaba, cosa que a mí ya me producía bastante dolor. En la supervisión ya no me gustaba nada de la idea. Y que masticaba mi pene
Dije, yo le digo a esta maestra, por lo pronto me voy a vomitar en el diván. Después de vomitarme en el diván, me va a decir, usted está loco para la sanción. Por supuesto no se lo dije. Pero le dije algo parecido, porque la idea no era mala, que masticaba mis interpretaciones, le dije, no, qué ridículo, no, pero salvé mi virilidad, después tuve 2 hijos más que sacar. Por suerte, si no lo hubiera escuchado en ese momento me maturaba la partida. Y me decía, vio que tenía razón, hay que decir las cosas así. Tiene razón. Pasé por esa mala experiencia, pero bueno. Lieberman te decía eso. No, No era Lieberman. No, Lieberman escuchaba, Lieberman por otra parte nunca le criticaba una interpretación, le sacaba provecho. Claro. Pues si acá vos te identificaste con esto y con Claro. esto, investigábamos qué pasaba. El otro te mandaba a decir. El otro me mandaba, de hecho, viejo, a decir lo que él decía. Claro. A una paciente que él nunca había visto, además. Uno se olvida de eso. Por suerte uno se podía revelar. Yo no me revelaba porque sin tenía mostrarlo, que sin mostrarlo, como firmarme dijiste vos. el aprobado a fin de año. Porque es una supervisión gratuita que nos daban para una experiencia que hicieron en AMPA, que teníamos que tomar un paciente gratuito durante un año. Y lo supervisábamos gratuitamente también. Fue un año muy placentero con la paciente que hizo un lindo tratamiento y una tortura en la supervisión. Pero uno sobrevive. Sobrevive también al COVID, ¿no? Otra vislumbre. No, acá sigue investigando con este paciente y se encuentra con una situación interesante en la que intervenían los deseos de la madre, que había deseado que el paciente fuera mujer y que durante un tiempo lo trató como si lo fuera, sosteniéndolo como a una niña, dice el médico. Otro vislumbre de que era para él lo esencial es cuando afirmaba primero ser, después hacer. Y cuando en el artículo en que distingue salud o existencia saludable y normalidad, nos dice que la existencia saludable tiene que ver más con el ser, con el existir, ¿no?, que con el sexo. Y donde asevera que puede además coexistir con algunos síntomas. Porque desde el comienzo lo fundamental es el sentirse vivo, como base de una existencia creativa y saludable, y de la existencia de un centro personal capaz de tener experiencias, vivencias. Hacia allí apuntaba, y en sus últimos artículos lo expresaba en su preocupación por el sentimiento de identidad, que no lo menciona en los primeros artículos, en los 2 primeros libros que están editados, cuya perturbación es hoy casi una epidemia. Las personas que viven su vida sin sentir que existen. Eso nos dice en su artículo La Cura, que es otro artículo poco leído del médico. A esto se une el sentimiento de identidad personal, esencial para todo ser humano, que en cada caso individual se logra cuando se ha contado con un quehacer materno suficientemente bueno y una provisión ambiental de tipo sostén en las etapas de inmadurez. Y señalando que en el analista es un signo de salud mental la capacidad de un individuo de captar imaginativamente, pero también con exactitud, los pensamientos, sentimientos, esperanzas y temores de otra persona, así como permitir que esa otra persona pueda hacer lo mismo con uno. Y rescato el primer sentido de la palabra cura, es cuidado, y que se ha ido desdibujando con el correr de los años. Falta poco, tenga paciencia.
Si querés, Alfredo, podemos parar, tomamos Faltan un café, faltan como 2 páginas, No, si no, tomamos bien. el café. Bueno, entonces Es cuando como un cuento interrupto, va a producir terminamos las 2 páginas duermo. hacemos un recreito. En otro artículo de esa época, Variedades de psicoterapia, nos dice que muy pocos de los cientos de personas que lo consultan, aunque viven en el centro de la actividad psicoanalítica, reciben un tratamiento psicoanalítico. Y nos habla de una de las condiciones para que nuestro querido psicoanálisis sobreviva. A cada paciente, dice, se le debe proporcionar el tratamiento que necesita y que puede realizar. No aquel que al analista se le ocurre porque es lo único que sabe hacer. Y nos dice que el psicoanálisis es en realidad una larga, muy larga recepción de una historia, volviendo a poner el acento en la historia vivida del paciente. Ese análisis tan histórico, donde todo es el aquí y el ahora, es un análisis propio de la demencia, que no te acordás de lo que pasó ayer, ni tenés proyectos para mañana, porque todo es lo que te acordás en ese momento. Yo tengo una poesía, le dediqué a una abuela mía que es una demencia, que decía, mi abuela leía una página que era su mundo entero. Los recuerdos huían hacia la nada y se quedaba sin recuerdos, y después seguía, pero no se la veía. Y para terminar, algunos consejos que nos da en su libro Clínica Psicoanalítica Infantil, donde recopilan los casos tratados por él, por el método del garabato, en 1 o 2 sesiones. Ejemplo maravilloso de cómo el psicoanálisis puede seguir haciendo aportes esenciales al tratamiento de las personas que sufren, a condición de que la persona que efectúa la práctica tenga formación psicoanalítica, esté familiarizada con el inconsciente y tenga como un faro los propósitos básicos del psicoanálisis. Allí nos dice, la única compañía de que dispongo cuando me interno en ese territorio desconocido de cada nuevo caso es la teoría que siempre está conmigo, que se ha constituido en parte de mi ser y a la que ni siquiera necesito recurrir de un modo deliberado. Me refiero a la teoría del desarrollo emocional del individuo, que en mi opinión comprende la historia total de las relaciones del niño con su ambiente específico. Subraya lo que ya les he dicho, pero les repito. Yo soy de repetir como mi abuela. En el analista, un signo de salud mental es la capacidad de un individuo, esta capacidad de identificación. Y agrega más adelante, podría compararse mi situación con la de un chelista, que solo después de transitar el largo sendero de la técnica, y una vez esta se da por supuesta, se halla en condiciones de hacer música. Sí, ya llegamos a la 12. No, la 12 es la hora. Debe existir una manifiesta capacidad de identificación con el paciente, dice, sin mengua de la identidad personal. El terapeuta debe poder asimilar los conflictos del paciente. Esto es asimilarlos y aguardar a que la resolución se opere en el paciente mismo antes que perseguir ansiosamente la cura. Paciencia. También es un tango paciencia. Se pregunta luego, ¿qué necesitan de nosotros? Y acá es una alusión personal a mí mismo, claro. ¿Y qué necesitamos nosotros de nuestros colegas cuando la enfermedad, estoy sano, la vejez, soy viejo, la inmadurez nos hace vulnerables? Confiabilidad. El encuentro entre la confiabilidad y la dependencia es el tema de nuestra charla. Debemos aceptar la falibilidad como parte de la naturaleza humana. Lo de la vejez me toca tan de cerca que no vale la pena comentar nada. El psicoanálisis no consiste tan solo en interpretar el inconsciente reprimido. Consiste más bien en proporcionar un marco profesional
a la confianza en el cual la interpretación pueda llevarse a cabo. El objetivo de la formación es proporcionar una psicoterapia que calle en la motivación inconsciente y no en la supuesta causa. Ya Jaspers, en su monumental psicopatología general, distinguía con claridad aquellas enfermedades orgánicas que tenían causas y que debían ser explicadas, buscando luego un remedio, de aquellas que eran motivadas, cuyo origen y que eran llamadas desarrollos y no procesos, y cuyo origen tenía un sentido, un argumento, una trama argumental, y que debían ser comprendidas desentrañando un argumento subyacente. Es siempre tranquilizador comprobar que nuestro trabajo se vincula a fenómenos totalmente naturales, con patrones universales de la conducta humana y con lo que esperamos hallar en las mejores expresiones de la poesía, la filosofía y la religión. Durante demasiado tiempo se ha ido desdibujando la perspectiva humanística de nuestra labor existente desde Freud, y la idea de ayudar a liberar a los pacientes de sus propias inhibiciones y síntomas dentro de un medio humano, contribuir así, sobre todo en los casos más graves, a su humanización. Winnicott hizo gala de ese mismo espíritu y no dudó en privilegiar la idea de cuidado como núcleo esencial de lo que llamamos cura. Además, algunas pocas frases lo pintan de cuerpo entero, como cuando dice que el mundo de sus sueños es su teatro privado, destacando la creatividad que allí se ejerce y el parentesco con lo lúdico. O cuando nos dice que el análisis comienza cuando analista y paciente juegan, y que si el paciente no puede hacerlo, el analista debe ayudarlo a hacerlo. Y si el analista no juega, necesita más análisis. A veces era muy duro, Winnicott, te voy a decir. Lo que pasa es que después suaviza porque dice que en realidad no hay que decírselo. Hay que tratar de que se compensa solo de que no para todos es la botepotro, diríamos acá. Y que mejor que se dediquen a hacer cirujanos plásticos, otra cosa. O hacer selección de personal también podría ser, pero no análisis. O cuando nos dice que solo una existencia creativa vale la pena de ser vivida, o que el mundo está poblado por miles de millones de seres únicos. O su última súplica, que yo insisto porque estoy viejo, o Dios, haz que yo viva en el momento de mi vida. Yo insisto en eso porque lo quiero tener grabado. Y aunque me da un poco de vergüenza, les voy a leer una poesía mía para terminar, que tiene que ver con los sueños, pero no le escribí para el trabajo, sino que me encontré. Cuando llega la noche, me disuelvo en mi sueño, que ensancha el horizonte y me lleva a habitar ese mundo sin tiempo, en que mis padres vivos, como viven adentro, habitan en espacios que jamás existieron. Me dicen esas cosas que nunca me dijeron, y otra vez, viejo y niño, escucho sus palabras con la emoción de siempre, donde vuelven aquellos amigos de la vida que emprendieron el vuelo sin poder despedirse, sin poder advertirme. Bienvenidos mis sueños. Allí habito gozoso en castillos barrocos que nunca he conocido, y los duendes de siempre acuden a mi puerta rescatando momentos con emociones plenas, momentos que retengo clavados en mi pecho, con retazos del barrio donde cumplí mis sueños, con aquellos amigos que se ha llevado el tiempo. Espero ilusionado el mundo de mis sueños, donde todo es posible, donde nada está muerto. Allí habitan mis padres, mis amigos y abuelos, con los hijos y nietos que nunca conocieron, y que hoy son en mi vida la sangre y el consuelo. Hoy espero la noche con esperanzas plenas. Florecerá mi mundo al compás del recuerdo. Hoy vendrán a mi mesa y cesará el silencio, en que noche tras noche espero su regreso.
Es por eso que sueño, porque mi mundo vivo florecerá de nuevo, más allá del espacio y más allá del tiempo. La verdad que es lindo esta poesía, ¿no? Bueno, yo al principio dije que Alfredo era un maestro. Bueno, Alfredo es un maestro. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir? Y un poeta. Y un poeta. Me emocionó. Enriquito, mi vecino amigo de la infancia. Tomar cafecito con medialuna. Vamos a tomar un café. En realidad, me anoté un montón de cosas. Uno es lo fundamental es sentirse vivo. El segundo, el sueño como poesía, que lo comenté recién, que yo trabajo con adictos muy graves, y que después de un periodo de abstinencia con signos fisiológicos y psicóticos delirantes, empiezan a soñar. Y empiezan a soñar que se drogan, que están por drogarse, pero que aparecemos uno de nosotros en el sueño y no se drogan. Y ahí empieza el tratamiento. Ahí empieza el tratamiento como poesía. En segundo lugar, la cura como cuidado. Me hizo acordar el mito de Higinio que toma Heidegger, que se pelean los dioses de quién es el hombre. Y el rey de los dioses dice, el hombre es, mientras viva, el dios de la cura. Porque el hombre, la misión que tiene es cuidar la vida y poder transmitirla. Hoy son tiempos en donde lo sagrado de la vida se ha olvidado y la vida casi no existe. Y me parece muy importante esto de la cura como cuidado. Es ya un concepto que toma Heidegger de la mitología romana. Después la pseudo-identidad protética, eso es fundamental en la adicción. El paciente busca en la adicción una pseudo-identidad protética habitualmente ligada, y hoy más que nunca, al rechazo familiar. Hay miles de chicos rechazados. La vivencia del otro en la cura es fundamental. El terapeuta no es un técnico desde mi punto de vista. Es una persona que vivencia con vos algo y te acompaña, porque el tratamiento es para nosotros un acompañamiento terapéutico sistemático. Alfredo, ¿alguna pregunta más? A ver, los que quieran hacer comentarios o preguntas, que se acerquen al micrófono, porque el micrófono es ambiental, no se escucha, pero escucha los ruidos. Una pregunta sonsa, Alfredo, pero me parece importante porque lo hablábamos en el espacio. La pregunta sonsa es:
en que son superpoderosos, imaginan, pero imaginan siempre lo mismo. A ver, perdón, ¿no se escucharon las preguntas allá porque estaba muteado? Pero ahora no está muteado. No, ahora no, pero Estamos muteados. no estaban, pero por ahí podrían repetir las Está preguntas. muteado el sonido. Ahora no. Pero por lo que habla, Pero desde dónde no, desde dónde no se escuchó. Perdón, Sí, lo que pasa es que Habla de la fantasía. Le pedimos que hable de la fantasía, Jorge, sintetizando al máximo. Pero Jorge, Jorge, Juan Alberto. se me apena porque Ahora me escuchan. Sí, Alfredo terminó de hablar, pero no. ¿Eh? Estaba terminando de hablar, pero me cortaron no sé para qué. Que termine, me parece que no se escuchó. Pregunte, que termine yo. Porque no escucharon lo de Juan tampoco. no sabemos. Perdón, ¿se escuchó lo que dijo Juan Yaría? Ahí en el Sí, bueno. Entonces eres de tu pregunta. Mi pregunta Yo estaba hablando de personas que permanentemente están escindidas, como viviendo en dos mundos paralelos. Yo tenía un paciente que durante toda la sesión, él hablaba. Después de un largo periodo de tratamiento, él me decía que mientras hablaba conmigo, él construía poesías, que no escribía, ni publicaba, ni escribía, ni nada. Iba pensando en otra cosa paralelamente, o sea, estaba en otro lado. Pero me respondía automáticamente a todo lo que yo le decía. Pues además estaba haciendo lo que Winnicott llama el tiempo en que uno habla con un interlocutor equivocado, que habla con el falso self creyendo que está hablando con el paciente. En este caso hay un falso self escindido y hay otro falso self, otra parte del falso self que está diferenciada para relacionarse automáticamente con la realidad. No hay lugar para el verdadero es el que está ausente, el que no encontramos. Cuando nos da acceso a ese mundo disociado, es cuando empieza de alguna manera a percibir que ese mundo disociado es un problema en sí mismo. Y las fantasías allí son siempre las mismas. Tienen 3 o 4 historias grabadas en la cabeza que permanentemente repiten. Entonces son sueños que tienen mucho poder, hacen muchas cosas, que en realidad no hacen nada, pero viven escindidos mientras automáticamente se responden a los estímulos de la realidad bien. En la fantasía histérica es muy rica y muy cambiante. En general, el histérico, cuando se está por descompensar, hay 3 mecanismos a los cuales apela no voluntariamente. Se refugia primero en el fantaseo, donde hace lo que en realidad no hace y después vuelve a la realidad y listo. Otras veces hace un síntoma conversivo, donde el escenario es su cuerpo. Y las más de las veces el escenario está afuera. Y siempre tiene que ver con una trama que tiene relaciones triangulares, donde habla mal del marido o de la esposa conmigo, asociándose conmigo en contra, o habla afuera mal de mí, entonces yo soy el tercero excluido, le habla a un amigo o a una amiga y le dice algo de otra, pero el que no le puede decir nada. Entonces se genera un gran quilombo de a 3. Entonces lo actúa, muchas veces lo actúa. A veces tiene un ataque histérico, una gran discusión, etcétera, que se evapora, después termina como empezó. Y no se acuerda después mucho de qué pasó. Entonces me importa, porque lo que hizo fue una descarga de algo que no pudo descargar de otra manera. O hace un síntoma, o en el mejor de los casos hace un sueño.
Cuando tiene un sueño nos da acceso a la posibilidad de analizar lo que pasa. En la actuación es bastante difícil porque como nos involucra, nos va a decir que nosotros... Había una que me inmovilizaba porque me preguntaba a propósito algo. Entonces, si yo no le contestaba, me decía, el que calla otorga. Y yo le interpretaba algo, me decía, el que se excusa se acusa. Entonces, me inmovilizaba. Otra vez otra que tenía crisis histérica también en la fantasía, y qué sé yo qué cosa, y se enojaba conmigo porque yo no le escuchaba, porque entonces... Y yo tenía en esa época la mala idea de haber puesto un almohadón largo, duro, para que apoyaran la cabeza, redonda, era como un rollo. Y yo estaba así escribiendo, con los anteojos, sí, porque me había puesto los anteojos para leer que nunca uso. Hizo así para atrás, me pegó con el... Calculó que me iba a pegar en la rodilla, era una cosa histérica. Pero me pegó en la nariz y me lastimó bastante, porque me pegó con los anteojos en la nariz. Yo conté hasta 420 y los golpes en la nariz son feos. Sangraba además. Y a la puta que la parió, pensaba yo esas cosas así, pero no las decía, ¿no? Cuando se fue, se despidió como si no pasara nada, se estaba... Pero a la última sesión, a la sesión siguiente, vino y se había puesto una trencita como cuando era chica y venía caminando así. Dice, ¿qué significa cuando uno le pega al analista? Que lo hace una sola vez, digo. Porque la segunda vez el analista le contesta y se terminó el tratamiento. Entonces se dio cuenta que me había lastimado bastante y me pidió disculpas. Tuvo un happy end, porque no me fracturó la nariz, nada por el estilo. Tuvo un ataque histérico y le falló la teatralización porque yo estaba agachado, porque era para pegarme en las rodillas, porque la madre le ponía una tela adhesiva en la boca cuando hablaba mucho. Entonces, cuando era chiquita, la madre, para hacer las cosas en la casa, le ponía una tela adhesiva en la boca y se iba. Estaba reviviendo eso en la transferencia, lógico que se enojaba. Pero no por eso me tenía que romper la nariz. O sea, pero en la histeria la fantasía es viva, va cambiando. A veces prepara para la acción y llega casi a la consumación, pero después vuelve para atrás. O sea que hay una transición entre la fantasía compensatoria y una cierta preparación para una acción que no llega a consumarse. Porque soy don Juan que soy doncella, se retrae, pero llegó hasta allí a escenificar su fantasía. Entonces, yo creo que sí, que es mucho más viva la fantasía en histeria, porque es una fantasía preconsciente que expresa una fantasía inconsciente, disimulada, porque nunca, es curioso, hasta en los sueños el histérico conserva la represión. Yo me acuerdo en una serie de sueños de una paciente histérica que llegaba hasta la relación sexual pero no se consumaba, porque en ese momento entraba alguien o un tercero, o ella decía, no, mi virtud me impide hacerlo, y rechazaba al caballero de turno. Entonces, pero en ningún sueño se consumaba, ni el sueño consumaba el orgasmo. Entonces, solía ser el sueño lo que expresaba eso, y después aparecía, y era probable que apareciera un síntoma conversivo. Y síntomas conversivos ligeros, porque ya no son la parálisis y las convulsiones de la época freudiana, hay pocas pacientes así. Yo tenía un caso clínico que sí publiqué de una chica histérica, que no mira el caso, bueno, pero sí, que seguramente
era muy linda, tenía 15 años, me la trae en consulta, porque festejaba, en esa época se festejaba la fiesta de 15, yo estaba recién recibido, la ciudad de La Plata, donde se conocen todos. El que me lo traía era un amigo de mi padre, que era el tío, yo tenía que quedar bien. Alemán. La chica, 15 días antes de su fiesta de 15 años, estaba todo arreglado en un salón y qué sé yo, el vestido, hace una parálisis braquial. Digo, ¿qué hago en 15 días con esta? Y venía otra de las características de la histeria, ya que estamos hablando de psicopatología, es la ver indiferencia. El problema del síntoma de la histérica es de otro. El problema lo tenía la familia y lo tenía yo en ese momento, no ella. Ella era indiferente. Cuando la histérica se cruza de piernas y muestra el ombligo, le transfiere el problema al otro, porque el que mira es el otro. Y dice, ¿pero qué está mirando? ¿Qué es lo que usted piensa de mí? Nada. O el histérico, lo mismo. Que se pone una camisa muy abierta. No, yo como que soy discreto. Mi histeria es más razonable. Y tiene abierto hasta acá, para que los mire y dice, ¿pero qué está mirando? O sea, bueno, y digo, le voy a hacer hipnosis, como hacía Freud. La hipnotizo. Por supuesto, dice, toc, 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 se hipnotizó enseguida. Histérica, ella, perfecta. Le doy un lápiz, lo agarra con la mano derecha, que era la paralizada, y hace dibujos, escribe, y bueno, soy un campeón. Entonces, le doy la orden poshipnótica, como leí, que hacía los amigos de Freud. No, Freud no hacía esas cosas, la orden poshipnótica. Entonces, se despierta y el brazo paralizado de se fue. La vi 6 veces, las 6 veces recuperaba la motricidad y seguía con el brazo paralizado. La despedí el último día y dije, qué fracaso terrible. Y en mi ciudad, jugando en local, con todo el público, no hay público visitante acá, todos locales. Y quedé muy frustrado. Varios meses después me encuentro con el tío por la calle. Yo quería cruzarme de vereda, tenía justo la librería y mi amigo donde me juntó y me voy a la librería, pero no pude. Y lo tuve que saludar porque él me venía a encarar. Le digo, ahora me va a decir, ¿qué hiciste? No, me dio un abrazo. Me dijo, gracias, porque nos resolviste el problema, festejamos la fiesta. Claro, la histérica acomodora. No me podía dar el gusto a mí de haber tenido el éxito. Después movió el brazo, sí. Movió el brazo y anduvo bien hasta que cayera en la próxima descompensación. Pude descubrir allí preguntándole que había tenido, se había dado un beso con un chico, no sé por qué, pero no tenía mucho tiempo para averiguar demasiadas cosas. Pero lo gracioso fue que no me dio el gusto. ¿Cómo me va a dar el gusto? Dora hizo lo mismo con Freud. Esto Freud se tendrá enojó. que ver, perdón, tendrá que ver con lo que decía Lieberman, que como ahora no se le da tanta bolilla a las histerias, que se desmayan y todo ese tipo de cosas, recurren a la actuación. Es una de las 3 formas, recurren más a la actuación, porque si no, no y a la ensoñación. Porque en el histeria, más de ese fantasía improductivo de esquizoide, hay una ensoñación móvil que dejan de lado y siguen viviendo. Nunca se rompe, nunca hay una escisión de la personalidad, nunca está cortada por la mitad. Nunca es el Marqués de Mediado, partido por la mitad. Nunca es eso. Es un rato que hace él y después vuelve. Y lo que pasa es que también nosotros somos a veces nos registramos
los pequeños síntomas conversivos. Temblores en la voz, pequeños síntomas conversivos. Nosotros estamos hablando los de Freud, que eran espectaculares, tiene una convulsión de la gran flauta, toda la familia queda velada. El otro que supervisaba tenía una convulsión cada vez que el novio pasaba a mayores. Entonces terminaba alzándola, llevándola a la casa, la acostaban en la cama, le daban un té con miel, él, la mamá y ella. Entonces el tercer estudio pelotudo, porque la mamá le daba el té con limón, con miel a la nena estaba bien, y él sentado allí y se le había quedado además justo de araca. Y otra que también traté con hipnosis, pero en ese caso con más éxito, porque yo tenía un consultorio externo cerca de una villa, y una de las, allí fue una que era empleada, y allí no era, que tenía también convulsiones, pero que pudimos rescatar que durante la guerra, ella tenía 7 años y había sido abusada sexualmente por los soldados en un pueblito de montaña en Italia. Entonces pudo rescatar ese recuerdo y dejó de tener convulsiones. En esa época trabajaba a la Freud que no como podía, porque eran pacientes que iban allí y tenía media hora para hablar con ellos. O sea, uno se adapta a lo que puede. ¿Qué es lo que dice Winnicott? Uno de los grandes servicios que presta el psicoanálisis es que se puede aplicar a otras formas de abordaje sin la frecuencia del psicoanálisis, respetando la intimidad del paciente, sin sentir nosotros que somos los salvadores y sin pretender inculcarle nuestros valores y nuestras ideas al paciente, ni mucho menos. Hay que tener un respeto absoluto por lo que el paciente piensa, cree y siente. Porque además nosotros opinamos de todo, pero no sabemos un carajo de nada, todo el psicoanálisis. ¿Qué? Pidiendo la palabra. Tiene que Bueno. Ortiz Fragola. Alfredo. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sé que nos queda poco tiempo. Yo quería primero hacer un mínimo comentario a lo que es el área de Winnicott, con la presencia de Alfredo, que es su referente central, porque creo que es un ámbito extraordinariamente confortable para las identificaciones cruzadas, tomando lo que decía Alfredo hoy. Y le quería preguntar también, a mí me encantó el rescate de la frase de Winnicott sobre la madre con muchos hijos, es muchas madres, o son muchas madres, ¿no? Y yo pensaba, si un terapeuta hace las cosas más o menos bien, también es muchos terapeutas, no uno que funciona con una fórmula, ¿no? Y en este sentido, supongo que eso sería actuar como acompañante, evitando la tentación narcisista del protagonismo. Y yo le pregunto a Alfredo, ¿tendremos que estar alerta respecto a esto? No sé si nos podrías decir algo sobre cómo evitarlo, porque es muy fácil decirlo y cuestionarlo, pero es muy sutil el camino por el cual alguien se desliza a esa posición ante su paciente, ¿no? Bueno, yo no sé si lo que me estás preguntando es, por supuesto, lo que decía exactamente lo aplicaba a eso, que uno es diferente con cada paciente y en cada momento del análisis también. Y que uno está más influido de lo que cree. Y se adapta también a lo que le pasa y a la historia del paciente, a la identificación y la desidentificación después que uno hace con ese paciente. Es cierto eso.
creo que posiblemente esto nos vacuna contra el uso de las interpretaciones cliché que eran tan comunes y que siguen siendo tan comunes. Si vos me decís tal cosa, significa tal otra. Nosotros no somos traductores simultáneos. Eso pasa en los congresos cuando uno habla en castellano y lo traducen al inglés o al francés y seguramente te hacen decir otra cosa que no dijiste, que nunca pensaste tampoco, pero no somos traductores simultáneos. Yo no leo el inconsciente del paciente, pero hay analistas que creen que sí. Que si el paciente dice eso, es evidente que lo que quiere decir es esta cosa. Entonces se lo digo. Y no sé si quiere decir eso. El mismo Freud decía que no usaba interpretaciones simbólicas, que los símbolos los agotaba pidiendo asociaciones, y cuando agotando las asociaciones no podía llegar a ningún lado, a veces usaba el valor simbólico que podía llegar a tener la palabra. Winnicott dice lo mismo, dice, yo nunca hago una interpretación simbólica. Y se lo dice en la Asociación de Londres, donde las interpretaciones simbólicas brillaban por su presencia, no por su ausencia. Entonces le dice, yo no hago una lectura también. Hay en el simposio de Bonneval que organizaba Henry, a que concurrían Lacan, André Green, filósofos, etcétera, iba mucha gente a los anteriores esos. No, hay un trabajo que no me acuerdo exactamente de quién era, que está en el libro El Inconsciente, donde aborda esto muy bien porque dice que hablamos de dos texturas diferentes de inconsciente. El inconsciente reprimido tiene una determinada textura y que no es abordable si no es a través de indirectamente, a través de asociaciones, etc. Muy lentamente se nos va revelando. Y que hay otros que creen que el inconsciente se ve. El inconsciente no se ve y la vida tampoco se ve. Por eso estaba la famosa frase esa de Kafka. Por cada bocado de lo visible, recibimos un bocado de lo invisible. Por cada trabajo, ropa de lo visible, recibimos una ropa de lo invisible. O sea, que hay una cosa externa y es la vivencia que nosotros tenemos de eso, que es absolutamente singular. Entonces, pretender saber del otro, porque nosotros somos capaces de leer el inconsciente, nos asimila más a Poussin que a un psicoanalista. Pues yo no sé qué me quiere decir, me lleva mucho tiempo darme cuenta. Parado no soy, entonces me doy cuenta que evidentemente algo pasa. Y la mayoría de la gente con la que trabajo le pasa lo mismo. Vamos dejando que vaya transcurriendo y vamos dando cuenta despacio que es lo que pasa. El paciente y nosotros. Otra cosa que dice Winnicott, que lo dije acá, es que nunca le roban originalidad del descubrimiento al paciente. Que conduce al paciente hasta el punto en que el paciente pueda acceder a eso. Y no se lo roba a él diciéndoselo antes. Que no ganamos nada, salvo sentirnos piolas. No, nada con adelantarnos y decirle, usted le pasa tal cosa justo cuando se está por dar cuenta. Me sacó la palabra de la boca. ¿Para qué se la vas a sacar? Dejásela. Bueno, ¿alguien quiere preguntar de acá? Son las... Sí, estamos a un minuto de cerrar. Como decíamos antes, Alfredo, da gusto escuchar y queremos que siga hablando. Hay mensajes, no sé si quieren leerlos. Los mensajes, bueno, son todas felicitaciones, no hay preguntas. Hablando callar, dice. Hablando callar, dice Alfredo, yo no leo bien, así que esa no la leo. Eso ocurrió, no había quien lo escribió.
Saque un rajado ese viejo de allí. Está subliminal, no se ve, está subliminal. Eso lo leo yo, porque leo el inconsciente. Yo sí lo leo. ¿Ves? Gracias por la poesía. La podés compartir luego. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias por todo. Expresar. No, gracias a ustedes, porque yo quise venir, los hice venir, les jodí un sábado a la mañana, seguramente un poco, pues tenía ganas de verlos, disculpen. También. Gracias, María. Como dijo Ortiz Frágola, realmente es un gusto, un placer estar en el área de Winnicott y sigan así, sigan trabajando para el año que viene, porque la verdad que es un placer. Gracias, Elsa. Siempre es muy valioso venir acá, escuchar a los que vengan, pero es un área que funciona bárbaro. Gracias, Alfredo, gracias por la invitación. Bueno, Bueno, si podés compartir la poesía. sí. Pidieron que Claro, es la manda y ustedes la reenvían. tengo dos libros de poesía, pero no los he publicado nunca por pudor. Por intimidad. Pero hay don Juan que soy don César. También, a Rita, Horacio, A Viviana Isabel, ahí está. Así no termino de compartir la poesía. Eso. Que nos emocionó tanto. Bueno. No, si son llorar. Sí, nos queda café, si quieren seguir tomando, hay